Pues a vos, amados hermanos, un placer estar en esta reunión. Tengan la amabilidad de ocupar sus lugares, por favor. Y estaremos unos minutos, hermanos, para recordar, porque a decir verdad, como dice la palabra de Dios, como dijo Salomón allí en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada, absolutamente. Todo lo que puede ser hoy ya fue en alguna ocasión. Y en esta tarde, amados hermanos, el tema que nos está ocupando, sé fiel hasta la muerte. Repetido en multitud de ocasiones seguramente, amados hermanos, lo han oído en diferentes formas por diferentes hermanos. Estamos cruzando, como dice el Salmo 23, por valle de sombra de muerte. Algunos han pasado por COVID, otros están superando las secuelas terribles que deja esa enfermedad. Estamos enfrentándonos, hermanos, a situaciones que vienen muy complicadas, hermanos. Ahorita lo que estamos viviendo, yo, por decir algo, hermanos, a mí no me gusta la tecnología, hermanos. En algún momento estamos platicando con mi hermano ministro Oscar. Pues nosotros somos de la llamada generación de oro, hermanos. No aprendimos mucha tecnología o casi nada. Y hoy, al principio creía yo que desafortunadamente teníamos que llegar a esta modalidad. Hoy digo afortunadamente, la ciencia se ha multiplicado y tenemos esta bendición de parte de Dios. Hoy la veo como bendición de poder de partir el pan, hermanos, con hermanos que tiene mucho que no nos vemos, aunque estemos cerca, u otros que están muy lejos. Ejemplo, yo veo aquí a mi hermano Gardi, desde allá, desde Argentina, está conectado con nosotros, hermanos, ¿sí? Y a mis hermanos que están allá en Tamaulipas, bendito Dios que nos podemos ver sin que ellos vengan para acá o yo tenga que ir para allá, hermanos. Entonces, cuando hablamos nosotros o cuando yo digo de la generación de oro, estamos hablando de aquellos que tienen arriba de 50 años. Pero esa generación de oro, hermanos, que tenían principios y valores y sabían el altísimo valor de la lealtad y no traicionar, eso ya se va acabando, hermanos. Sin embargo, esa generación, hermanos, hoy se está renovando dentro de la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, cuando un hijo de Dios tiene espíritu de Dios y tiene temor de Dios, entonces es fiel, hermanos, es fiel hasta la muerte, ¿sí? Ubiquémonos, por favor, dicho esto. También de antemano quiero agradecer a los administradores y anfitriones de esta plataforma de Siervo Suyo, de darme la oportunidad, amados hermanos, de estar compartiendo la palabra de Dios, que habré de decirles también, dicho sea de paso, hermanos, lo que yo les voy a decir es algo que yo me tengo que estar repitiendo constantemente, hermanos, constantemente. La razón, necesito yo ver siempre mi vaso medio lleno, hermanos. Aún en los momentos más difíciles, yo necesito tener mi vaso o ver mi vaso medio lleno, hermanos. Así esté abajo de medio, hermanos. Entonces, esta palabra, vuelvo a repetir, yo me la aplico constantemente. Cada día que amanece agradezco a Dios el que me haya dejado despertar con vida y salud. Cada día que el Señor me da oportunidad de poder compartir una sola palabra con el pueblo de Dios, me siento bendecido. Y hoy, con mucha mayor razón. Hermanos, vamos a iniciar la plática con ubicándonos en el capítulo 2 de Eclesiastés. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Bueno, déjenme ver si conozco aquí a algunos. Miren, vamos a pedirle, porque mi hermano ministro Joel Valenzuela habla fuerte y parece de allá de Chihuahua, pues. Vamos a pedirle que
nos ayude, hermanos, dándole lectura al versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. Amén, mi hermano Lorenzo. Adelante, hermano. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 2:10. Me dijo Eclesiastés, Discúlpeme, hermano. Luego así me pasa, hermano. Cuando usted llegue a mi edad me va a comprender, hermano ministro. Ya lo rebasé. No, pues no puede ser, hermano. Apocalipsis 2:10. Por favor, hermano. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano ministro. Gracias. Bien, pues entonces, hermanos, de aquí tomamos el título del, repito, del tema muchas veces repetido, hermanos, sé fiel hasta la muerte. Quise, hermanos, también tomar el significado de fiel. Y fiel dice que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Indudablemente que esto se aplica a la iglesia de Dios, amados hermanos. El mensaje a la iglesia de Esmirna no era halagüeño, hermanos. Al contrario, era un mensaje, a diferencia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna no tiene ningún pero de parte de Dios. La iglesia de Éfeso era buena, pero Dios tenía contra ella una pequeña cosa que había dejado su primer amor. A Esmirna, si ustedes lo notan, no tiene ningún pero de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando el ángel le dice, ¿pero qué crees? ¿Qué crees? Vas a tener tribulación por 10 días. Y fueron 10 años, hermanos, que sufrió la iglesia de Esmirna en ese periodo después del año 100, que fue terrible, hermanos. Muerte, persecución. De ahí del por qué el Señor se anticipaba, como Dios es preventivo toda la vida, se los prevenía a los hermanos y les decía, van a tener tribulación o persecución de 10 años, pero sean fieles hasta la muerte. Consérvense en esa investidura de hijos de Dios y no me vayan a traicionar. El que, bueno, allí cuando dice, hermanos, tendrás tribulación de 10 días. Y quiero decirles también algo que a mí me llena de emoción, hermanos. En ese tiempo hubo un varón que fue discípulo de Juan y trascendió a la iglesia del segundo siglo con las enseñanzas de Juan o las enseñanzas de los apóstoles. Estamos hablando de Policarpo. Sin embargo, la historia da dos vertientes, hermanos. Yo me quedo desde luego con la positiva. A Policarpo también se le achaca, hermanos, de haber en alguna manera convertido la fe del primer siglo en una fe más light, más permisible. Pero otra parte de la historia también le cuelgan allí a Policarpo la posibilidad de haber sido un hombre que enseñó a la iglesia de Dios a ser fiel. Y por eso les digo, yo me inclino más por el lado de que este varón de Dios, que trascendió del primero al segundo siglo, guiando a la iglesia de Dios en lugar de Juan, el teólogo, hermanos, él era uno de los primeros que tenía y debía de conservar esa fidelidad hacia nuestro Dios y casi nada, hermanos, hasta la muerte, ¿sí? Hoy día, bueno, por todos lados se escucha, hermanos, de que si nos morimos es porque Dios quiere, si no nos morimos es porque todavía Dios no quiere, etcétera, hermanos. Pero de todas maneras vivimos en un ambiente de angustia, en un ambiente
de pesadumbre, hermanos. Estamos ahorita ya la mayoría de los estados del país están en amarillo. Algunos estamos esperando la oportunidad de reaperturar. Otros con miedo, hermanos, pues quieren esperar hasta que esté el código verde, ¿sí? Y estamos en ese dilema, hermanos, ¿aperturamos o no aperturamos? A veces decimos, no es miedo mío, es miedo por los demás. Como quiera que sea, es miedo, hermanos. Pero nosotros estamos llevando en esta tarde a casa que debemos de serle fiel a nuestro Dios hasta la muerte, hermanos. Nada más. Como fueron aquellos hermanos que vivieron en el segundo siglo y muchos de ellos ya viejos que trascendieron desde el primer siglo y que vieron, hermanos, la apostasía de muchos de la iglesia de Dios para ir dando origen a un grupo que hoy es grande, 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 grande. Y esos apóstatas, hermanos, no fueron fieles hasta la muerte. En cuanto hubo amenaza en contra de ellos, inmediatamente claudicaron. Y eso no es lo que quiere el Señor, hermanos. Eso no es lo que Él pretende de nosotros. Vamos a ir a una lectura en el primer libro de los Reyes. Como aquí tengo a la vista a mi hermano Edgar Rivera, quiero que por favor me apoye, dándole lectura al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Tomando en cuenta que el Señor quiere que seamos fieles hasta la muerte. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Qué verso es, hermano? Vamos a leer, mi hermano, desde el verso 15 hasta el versículo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, del verso 15 al verso 21. Si es usted tan Hola. amable, mi hermano, gracias. La palabra de Dios dice así. Díjoles entonces, ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Amén. Amén. Gracias, hermano Edgar. No seguimos leyendo la narración, hermanos, porque la verdad es que prácticamente es todo el capítulo en cuanto a un hombre, un siervo de Dios que no guardó su dignidad delante de Dios, que creyó más al hombre que al mismísimo Dios que le había ordenado algo contundente, ¿sí? Él había visto, hagan de cuenta que es paralelo con lo del profeta Elías, hermanos. Este varón es enviado de Judá allá al reino del norte y clama contra el altar cuando estaba allí Jeroboam ofrendando. Y vio, hermanos, cuando Jeroboam dijo, prendedle, y vio cómo la mano de Jeroboam se secó. Y este profeta, hermanos, a solicitud de Jeroboam, oró a Dios y Dios le restituyó la mano, el brazo a Jeroboam. Jeroboam le dijo, vente, te voy a dar de comer, te voy a agasajar. Y allí el profeta todavía le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no vuelvo contigo. Porque Jehová me dijo, Jehová me ordenó, Jehová me
me instruyó a no hacer eso, ni siquiera volver por la misma senda por donde yo llegué. Lo vio, hermanos. Empezó a avanzar y yo quiero que ustedes se pongan en ese escenario de ese profeta que no guardó, hermanos, su dignidad, que no fue fiel hasta la muerte, hermanos. Murió, pero murió por otra situación, por haberse rebelado en contra de lo que Dios le había ordenado e instruido. Hermanos, total que se va. Lo dejó allí al rey y se fue. Le dan la noticia a aquel rey, perdón, a aquel profeta viejo que había allí en Samaria, y le dice a su hijo que le ensillara o le pusiera el avío al burro. Se fue corriendo, lo alcanzó, hermanos. Yo digo que nos pongamos en los zapatos de aquel profeta desobediente, de aquel profeta rebelde, pero que no fue obra, hermanos, de Dios. Miren, él caminó. Yo no sé cuántas horas caminó de Judá a Samaria, ni sé cuántas horas caminó de ahí del lugar donde hubo aquella manifestación de Dios, que ven que se quebró el altar, se deshizo, hermanos. Yo no sé cuánto caminó hasta donde lo alcanzó el profeta viejo. Lo que sí tengo claro en mi mente, hermanos, que producto del cansancio, producto de no haber ingerido alimento ni bebido, cuando este profeta viejo lo alcanza y le dice, ¿qué crees? Quiero que vuelvas. Y aunque él se resiste un poco y le dice, no, ¿qué crees? Es que Jehová me dijo que yo tengo que seguir adelante y que no debo de volver por el mismo camino. Cuando él le miente y le dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel de Dios vino y me dijo, ¿a dónde creen que va mi mente, hermanos? A Gálatas capítulo 2, a Gálatas capítulo 1, a Gálatas capítulo 3, cuando Pablo le dice a la iglesia, aunque un ángel del cielo venga y te predique otra cosa, otro evangelio, no le creas. No le creas, porque no es enviado de mí. El caso es que, como el diablo conoce nuestro talón de Aquiles, hagan de cuenta Esaú, cuando llegó cansado de ir a cazar, y que llegó y Jacob tenía allí el guisado, hermano, sin pensarlo dos veces. Él traía mucha hambre y ven que le dijo, dame de comer. Jacob le dijo, con gusto, pero véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo, me voy a morir, ¿para qué quiero mi primogenitura? Quédatela, por favor, pero dame de comer. Así pienso yo que este profeta desobediente, hermanos, haciendo caso omiso a la voz de Dios, se fue por el lado de poder comer, de poder satisfacer su carne, de tener, hermanos, al momento vida, olvidando que podía perder la vida eterna. Como nos ocurre, honestamente, como me ocurre a mí y le puede ocurrir a cualquiera de ustedes. ¿Sí? Y solamente él se dio cuenta, hermanos, del terrible error que había cometido cuando el profeta viejo le dijo que le había mentido y que no era verdad, hermanos. Ya saben el destino final de él, que avanzó, se fue, hasta le prestó un burro aquel rey, aquel profeta viejo. A pesar de eso, fue muerto en el camino. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, en esta tarde noche, por lo menos yo quiero, hermanos, compartirles. Hermanos, no importa la capacidad que tengan ustedes intelectual o tengamos, no importa la capacidad monetaria que tengan ustedes. ¿Saben? Dios no quiere ni la inteligencia de ustedes, ni quiere el poder económico de ustedes, solamente, hermanos, el Señor quiere lo que le dijo a David, lo que le dijo a Salomón, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que únicamente quiere Dios. Dios no quiere todo lo que nosotros tenemos, hermanos. Quiere nuestra vida hasta el final, como le dijo a la iglesia de Esmirna. Vas a tener persecución de 10 años y a lo mejor más. A lo mejor vas a tener problemas. A lo mejor vas a tener conflictos. A lo mejor se va a enfermar tu esposa. A lo mejor se van a enfermar tus hijos. Pero tú
tú te habrás de mantener fiel hasta la muerte. Nada más, ni antes ni después, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere y es lo que yo les estoy tratando de dar en esta tarde noche, hermanos, a quienes están conectados, las 70 pantallas que tenemos con 2 o 3 miembros. Eso es lo que les estoy mandando, hermanos, de parte de Dios, no como invitación solamente mía, sino como invitación de Dios, a ser fieles hasta la muerte. Mateo capítulo 10. Le voy a pedir a mi hermano diácono Ismael Cedillo me apoye con la lectura de Mateo capítulo 10, verso 34 y 38. Las cámaras que yo veo que están apagadas y aunque los conozca yo, hermanos, pues no les puedo dar la oportunidad, hermanos, porque tienen sus cámaras apagadas y ni sé quiénes sean, hermanos. Conozco algunos. Adelante, hermano Ismael. 10, capítulo 10, versículos 34 al 38. Sí, gracias, hermano. La palabra de Dios dice así: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Amén. Fue recurrente, si quieren, el mensaje del Señor Jesús, y a él no le faltaba capacidad ni discurso, hermanos. Tenía la ventaja sobre muchos que puedan tener esas virtudes de que él conocía el corazón de cada uno de los que le seguían, aun siendo miles o cientos de gentes. Tenía esa virtud el Señor Jesucristo de saber qué estaba pensando cada uno y qué estaba sintiendo en su corazón. Y sabía, amados hermanos, que la prioridad de la gente del tiempo de Jesús no era el reino de Dios. Por eso fue muy contundente también el Señor cuando allí en Mateo 6:33 leemos que la gente ha entendido en orden inverso. El Señor Jesús, la propuesta de él fue, hermanos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Desde ese tiempo de Jesús hasta hoy día, nosotros tratamos o entendemos en orden inverso la palabra de Dios. Nos gustan las cosas complicadas, las cosas difíciles y las cosas sencillas, hermanos, muchas veces. Vuelvo a decir, todo lo que yo estoy diciendo lo digo por mí, hermanos, no por ustedes, porque yo a la mayoría de ustedes no los conozco, lo digo por mí. Las cosas más sencillas, por sencillas que yo las veo, las dejo para lo último, hermanos. Allí el Señor Jesús revela una situación que imperaba en sus tiempos. Había una división terrible a nivel familiar. Vean si hay paralelo de allá a este tiempo. Los padres contra los hijos, o los hijos contra los padres, la esposa contra el esposo, o la esposa contra el esposo, y bueno, y termina con una frase, la parte que yo quiero resaltar, hermanos: el peor enemigo del hombre será el de su propia casa. Es decir, el íntimo, el que está cerca de nosotros. Y eso nosotros, amados hermanos, por favor, me gustaría que lo pudieran escribir, como dijo Job, con martillo y cincel, para que quedara grabada en la mente y en el corazón. Me acuerdo que el hermano dijo esto: debemos de vencer ese estigma de que el peor enemigo de la casa son los propios. La casa debiera de estar unida, hermanos, para que cuando de verdad venga la tribulación, para que cuando de verdad venga la persecución, hermanos, podamos cobijarnos, podamos estar unidos y podamos, hermanos, ser guarda de la espalda del hermano. Esa es la intención, amados hermanos, cuando el Señor Jesús les dijo allí, hermanos,
quien no olvida o quien no tiene en prioridad a Dios y tiene en prioridad a su familia, a su esposa o a sus hijos o al dinero, hermanos, no son dignos de mí. Así, tajante, hermanos. Yo creo que por eso los 70, allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por eso los 70, cuando lo oyeron hablar así, ¿qué creen que hicieron, hermanos? Agarraron y adiós, hermanos, que se van, ¿sí? Cuando Jesús los vio que se fueron, yo creo que cuando salió el último les preguntó a los 12, ahí en el versículo 66, ¿ustedes también se quieren ir? Y claro que los 12, porque habían entendido, bueno, 11 habían medio entendido el mensaje. Y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Pues si únicamente tú tienes palabras de vida, solamente tú tienes vida eterna. Entonces, hermanos, a esa reflexión del Señor Jesús, allí en el capítulo 10, siendo nada más de sentido común, no inteligentes, solo de sentido común. ¿Con quién nos conviene quedar bien? ¿Con quién nos conviene tener amistad? ¿Con la esposa, con los hijos, con el dinero, con el trabajo, con la fama, con la gloria o con Dios? Cerrando los ojos decimos con Dios, porque el mismo Señor Jesús dijo, a ver, hermano Pedro o hermano Judas o hermano Tomás, a ver, hermano, la verdad, ¿a ti qué te conviene? Si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma. Los llevó a eso, hermanos. Y hoy también una de las partes importantes en este compartir, o más bien recordar la palabra de Dios, hermanos, es ver cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Si tenemos la propuesta de parte de Dios de permanecer fiel a Él, hasta la muerte, hermanos, seremos fieles también entre nosotros. Yo me acuerdo de allí del capítulo 4 del Génesis, cuando Dios llama a cuentas a Caín y le dice, oye, no sé cómo le haya dicho, Caín o hermano, amigo, hijo, no sé cómo le haya dicho, ¿dónde está Abel tu hermano? Y no Abel Cruz, no, Abel el de allá, hermanos, el de allá el hijo de Adán y Eva. Oh, luego se escandaliza Caín, y yo qué voy a saber. Pues, ¿cuándo me pusiste tú a ser guardaespaldas de mi hermano? Quería justificar una actitud, un hecho que ante Dios no podemos ocultar nosotros, hermanos. Cuando no hay paz en nuestro corazón, cuando no hay fidelidad en nuestro corazón hacia Dios, no lo podemos ocultar, hermanos. Y Caín no lo pudo ocultar, lo quiso disfrazar con el enojo. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ni así, hermanos. Pero yo quiero, hermanos, entonces, antes de ir terminando, que nosotros en esta tarde noche estamos unidos en oración, en ruego, en súplica. Estamos buscando, hermanos, hacer del pueblo de Dios en México, en Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Brasil, donde quiera que hay o tenemos nexos, lazos de amor con ellos, estamos buscando que seamos un solo pueblo y que el mismo espíritu que mueve a la iglesia en Brasil sea el mismo espíritu que mueve a la iglesia en Argentina y que sea el mismo espíritu que mueve a la iglesia aquí en México, en Guatemala o en Estados Unidos. Pero eso no puede ser cuando nosotros, hermanos, no le somos fieles a Dios. De ahí del por qué, repito, aceptemos la propuesta del Señor de serle fiel hasta la muerte, pero tomando en cuenta lo que ya vimos de aquel profeta rebelde. Y del por qué Jesús dijo que a veces los de la propia casa son los que, en vez de hacernos avanzar, nos hacen retroceder. Porque ya ven que un profeta viejo fue y le sedujo, le engañó, supo su talón de Aquiles. Desde luego, hermanos, que entendemos que no fue el profeta viejo, fue un ángel que lo fue a engañar. Como dice 2 de Corintios 11:14, que tampoco vamos a leer, hermanos, pero
porque ustedes se lo saben. Ustedes no olvidan que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados, hermanos, para serle fiel a Dios hasta la muerte. Romanos capítulo 8. Yo tenía aquí a mi hermano diácono Luis Ramírez. Apóyeme usted, hermano diácono Luis Ramírez, con la lectura de Romanos capítulo 8. Capítulo 8, hermano, todo el capítulo. Versículo 35 al 39. Sí, mi hermano ministro. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Opción, o hambre, o desnudez, o cuchillo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que amó. Por lo cual, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Hermanos, cuando yo leo estas palabras, veo una cima muy grande, hermanos, casi insalvable. Porque yo me considero, hermanos, como lo que dice Job, una persona que habita en casa de lodo y que soy vulnerable, altamente vulnerable a las situaciones que vivo, al entorno donde me desenvuelvo, a la dinámica de vida que llevo. Y esto yo llego a la conclusión que me puede a mí hacer caer de una fidelidad a Dios a toda prueba. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, como propuesta a todos nosotros, dice que el apóstol Pablo, y yo quisiera, amados hermanos y hermanas que están conectados en esta noche, en esta plataforma, en este grupo que con desvelos y con esfuerzos, mi hermano ministro Abel Cruz, mi hermano ministro Oscar Galicia y quienes con él trabajan, hermanos, han mantenido, y allí estamos orando. De hecho, en esta noche traigo un tema muy fuerte para que ore todo el grupo, hermanos, de una situación que se está viviendo allí en Cancún, Quintana Roo. ¿Sí? Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes, hermanos, como se llame, hermano o hermana, tengan el espíritu que tenía Pablo, para que se cumpla la propuesta del título del tema, hermanos, de ser fiel hasta la muerte. Pablo tenía la completa seguridad, hermanos, porque sabía a quién había creído, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni cuchillo, ni persecución, nada, hermanos, al tiempo que él escribe este capítulo 8 de Romanos, al tiempo que él escribe, nada, hermanos, lo podía hacer declinar de servirle a Dios con todo su corazón, de entregar su vida en libación delante de Dios sin problema, hermanos. Y de hecho, no lo vamos a leer, pero el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, hermanos, cuando se lee ese capítulo, hermanos, encontramos a un hijo de Dios desde la mollera hasta la planta del pie. Sabía él, hermanos, cómo conducirse cuando tenía mucho dinero. Sabía conducirse cuando no tenía nada, hermanos. Sabía conducirse, hermanos, cuando tenía su salud completa, y sabía conducirse cuando la salud también le faltaba, hermanos. Para todo y por todo estaba enseñado. Y un hijo de Dios, amados hermanos, como la primera parte que leímos del profeta desobediente, hasta allí iba bien, hasta que él salió, rechazó la oferta de Jeroboam, hermanos. Y así también nosotros de pronto hay que rechazar oportunidades que nos dan, pero que no son de Dios.
Debemos de permanecer fieles a Dios por encima de nuestra propia naturaleza humana, por encima de nuestros propios prejuicios o escenarios que tenemos de vida. Somos hijos de Dios, primero que humanos. Y necesario, repito, es que cada uno de nosotros seamos como Pablo. Que cada uno de nosotros esté seguro de que el día que venga la tribulación o el día que venga algo complicado en nuestra vida, fieles hasta la muerte. Lucas, capítulo 22. Déjenme ver si aquí tengo otra hermana o hermano que conozca yo. Ah, miren, mi hermano Apolinar, aquí lo tengo. Oh, no, miren, aquí ya tengo en pantalla a mi hermano Gardi. Hermano Gardi Cot, apóyeme usted con esta lectura que me encanta. Lucas, capítulo 22. Pasa vos, mi hermano ministro Lorenzo. Hermano ministro, A su 31 orden. y 32. Así dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano ministro. Bien, hermanos, dando casi por terminado este mensaje, yo quiero otra vez tomar las veces del Señor en el sentido de dar este mensaje. Él ya estaba a punto de partir, hermanos. Estaba a punto de sufrir la prueba más grande en su propia carne. Estaba a punto, hermanos, de sufrir aquel momento cuando pidió al Padre: Señor, si es posible, si me das esa oportunidad, haz que pase de mí esta copa. Estaba a punto de pasar ese momento, hermanos. Estaba a punto de ir aquel momento cuando allá en el monte de las olivas, de los olivos, hermanos, dejó a los 12 aquí y se fue a orar. 1 hora. Regresó y los halló durmiendo. Y les dijo: ¿no pudieron velar conmigo 1 sola hora? Fue y oró otra vez, 1 hora, y regresó y los halló durmiendo. Fue otra vez y oró y ya no les dijo nada. La hora es llegada. Ya estaba allí cerca Judas con todos los amigos de él para prender a Jesús. Cuando el Señor, hermanos, que conocía el corazón de todos, le dice a Pedro al que le derribó, bueno, le tumbó la oreja a Malco, y yo lo he compartido, hermanos, yo no creo que en la noche Pedro haya tenido tanta puntería para tumbarle solamente el oído. Claro que no, hermanos. Yo estoy seguro que Pedro, en ese grande amor hacia el maestro, antes que le hicieran daño a él prefería, porque lo había dicho: antes de que te toquen a ti, o aunque todos te nieguen, yo no. Primero me matan a mí que a ti. Pero algo falló, hermanos, en la puntería de Pedro, y solamente le tiró el oído a Malco. Pero el Señor, previniendo lo que venía adelante, le dice a Pedro, como a cualquiera de nosotros, hermanos, que hoy en esta noche tenemos la propuesta de ser fiel al Señor hasta la muerte, bajo cualquier circunstancia, hermanos, bajo cualquier presión, ser fiel hasta la muerte no es sencillo, amados hermanos. Y aquí mis hermanos ministros de México, y allá mi hermano Corp en Argentina, pueden dar fe, y la misma iglesia, de que no todos nuestros ministros terminan, como digo yo, como campeones dentro de la iglesia hasta el final. Muchos claudican, hermanos, por X, hermano y hermana, por X o por Y, ¿sí? Pero Jesús, amados hermanos, le dice a Pedro, le previene, como si fuera cualquiera de nosotros, hermanos, le dice: Apolinar o Abel o Oscar, el diablo, así como le hizo con Dios allá con Job, acá lo hizo.
El diablo te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Pero no te preocupes, esa es la ventaja de la iglesia de Dios, hermanos. Jesús lo dijo y él no miente. Te ha pedido, sí es cierto, Abel, te ha pedido el diablo para ser zarandeado como a trigo. Y no te preocupes. Yo he rogado al Padre porque tu fe no falte. Y una vez que tú te recuperes, confirma, reafirma, testifica delante de tus hermanos lo bondadoso y lo misericordioso que es Dios. ¿Sí o no, hermanos? Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pero debemos de aprender. Debemos en la práctica, hermanos, de ser fieles hasta la muerte. Una última cita que yo cuando la leo, yo en la iglesia de Dios, de mi familia de carne, solamente cuando vivía mi mujer y mis hijos. No tengo más familia consanguínea dentro de la iglesia. Pero hay quienes de una manera linda, como mi hermano David, ministro, y mi hermano Abel, ministro, como mi hermano, bueno, varios hermanos que son hermanos consanguíneos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo cuando David es guardaespaldas de Abel y Abel es guardaespaldas de David. Hasta la muerte. Así como Jesús cubre nuestras espaldas, nosotros cuidar de ser fieles a Él hasta la muerte, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Capítulo 19 de el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Hermano ministro Abel Cruz, lo tengo a usted en pantalla. Y parece que allí veo a mi hermana Tomasita. Qué linda. Hermano Abelito, por favor, quiero que me apoye leyendo primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Que me apoye leyendo únicamente el versículo 9 y 10. Amén, mi hermano. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19, versículo 9 y 10. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban por sí en el campo. Y viendo Joab que la haz de la batalla estaba contra él delante y a las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel y ordenó su escuadrón contra los sirios. Amén. También verso 11, hermano, discúlpeme, hermano ministro, el 11 también. Amén. Y el 12. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, ordenándolos en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me salvarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te salvaré. Amén. 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 No era una batalla fácil, hermanos. Se habían concertado muchos hombres en contra de Israel. Habían pagado, si ustedes leen todo el capítulo, habían pagado para tener multitud, miles y miles de hombres, carros y caballos en contra de Israel. Y déjenme les comento algo, hermanos. Joab era mayor que Abisaí. Humanamente, la batalla estaba perdida. Humanamente hablando, en sentido común, la batalla estaba perdida. Y yo creo que Joab, cuando le dijo a Abisaí: hermano, tú vas a ir de este lado, estoy seguro que Joab tomó la parte más peligrosa. Y estoy seguro que a su hermano menor le dejó la parte más tranquila.
pero la batalla estaba perdida. Solamente, hermanos, Joab confiaba en que Dios les ayudara para poder permanecer fiel a Dios hasta la muerte y estar juntos ellos como hermanos. Quizás veía a Joab un escenario deplorable donde a él le iban a ganar, a él lo iban a matar primero, antes que a Abisai, su hijo, su hermano menor, que diga. Cuando se van a la batalla, entonces Joab clama a Dios y dice que sea lo que Jehová diga. Y lo que Jehová dijo fue que huyeran despavoridos los amonitas y que huyeran despavoridos los que estaban en contra de Abisai. ¿Sí? Pero esto es cuando está el amor de Dios, hermanos. Esto es cuando Dios ve el corazón nuestro que es fiel a Él hasta la muerte, hermanos. Como Joab y Abisai. Así, de esa manera. Por eso, qué lindo, hermanos, de verdad. Hermana Tomasita, usted se debe de sentir muy bendecida de que 2 de sus niños, y ahí viene otro, 2 de sus niños como siervos de Dios, como ministros de Dios, ahí están, apoyándose uno al otro. Abel guardando la espalda de su hermano David y David guardando la espalda de su hermano Abel. Y cada uno de nosotros, hermanos, también, como si fuéramos hermanos, como Joab y Abisai, hermanos, cuidándonos las espaldas unos a otros, siendo fieles a Dios hasta la muerte. ¿Les parece bien, hermanos, que seamos así? Esta es la propuesta de esta noche, hermanos. Esmirna, hermanos, sufrió y muchos muertos hubo en ese segundo siglo y tercero que estuvo o que abarcó ese mensaje de la iglesia de Esmirna, pero la mayoría permaneció fiel hasta la muerte. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, amados hermanos ministros, diáconos, obreros e iglesia que está en esta plataforma. Hermanos, deseo de todo corazón que el amor de Dios sea grande y sobrepuje a cualquier necesidad nuestra para que nosotros le seamos fiel hasta la muerte. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.